¿Qué tal, querida familia? Espero que esté muy, pero muy, muy bien. Es un placer para mí contarles una experiencia que tuve cuando era pequeño, sí, no tan pequeño, unos 12 años, donde yo era muy lento. Me costaba mucho todo me costaba muchísimo me costaba aprender, todo me costaba el doble que a los demás, todo. Y en esa ocasión yo era creyente e iba a la iglesia, y aunque ya de pequeño no creía en la iglesia, sí creía en Dios, o por lo menos no creía en lo que era la institución. En eso era muy pensante, aunque no sabía bien por qué. Tampoco digo que está mal, no para nada. Es bueno ir a un lugar de congregación, para congregarse, es buenísimo. De hecho, la misma Biblia habla sobre esto. Sin embargo, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y bueno, independientemente de eso, con esto que te voy a compartir, no te quiero predicar ni nada por el estilo. Simplemente te quiero contar una anécdota, una experiencia que impactó mi vida y me hizo aferrarme a Dios. Una de las tantas experiencias que tuve que me hicieron aferrar a Dios, y es por eso que te la quiero compartir. Para mí es fundamental lo que te voy a decir. Tenía muy malas notas, terminé la primaria muy mal, pero la terminé. Repetí segundo grado por defenderme, porque nunca fui agresivo, pero sí me defendía. Y de chiquito empecé a entrenar y tenía mis condiciones en la calle para poder defenderme, ¿sí? Aunque no soy muy grandote, creo mido unos 70 y pico, ¿sí? Así que no soy tan alto. Un cuerpo entrenado, ¿sí? Pero bueno, era lo único que tenía, la única capacidad que tenía y que yo pensaba que era bueno, ¿sí? Quería o jugar al fútbol o quería de alguna manera llegar a ser un boxeador o algo en las artes marciales. En esa época no estaban las artes marciales mixtas, sino sin duda me hubiese metido ahí porque era algo que me gustaba, que me interesaba. Bien, vamos a lo concreto. La cuestión era que yo era muy malo para los estudios, y cuando conozco de Dios, que ya conocía, pero conocía de lo que escuchaba, pero cuando quería leer las escrituras, la Biblia, no entendía nada. Cuando iba a un estudio bíblico, tampoco entendía nada de nada. Y una vez escuché sobre un pasaje bíblico que les quiero compartir, unos pasajes que están obviamente en la Biblia, y el primer pasaje que leí fue miren. Sí, o uno de los primeros pasajes que leí fue que está ahí en Segunda de Crónicas 1, capítulo 1, versículos 10. ¿Sí? Yo esto no lo entendía, pero con el tiempo entendí que oré conforme a lo que a Dios le agradaba. Y Salomón, ¿sí? que estaba por ser rey y estar al frente de un pueblo, acá en este capítulo dice que él le pide a Dios, le está hablando a Dios y le pide a Dios, ¿sí? Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este pueblo tan grande? Esta era la petición de Salomón. Podía haber pedido cualquier cosa, pero él quería llevar a este pueblo al frente, sacarlo adelante, ¿sí? Un pueblo muy grande y con muchos conflictos, ¿sí? Según la Biblia. Sin embargo, Salomón pide esto. Y esto me recordó que cuando yo empecé a estudiar las escrituras, era muy malo, no entendía nada. Le pedí a Dios que me dé sabiduría, que me dé ciencia, entendimiento, conocimiento de todas las cosas, no solo de la Biblia. Y esa oración la hice con todo mi corazón, y de repente ese niño
que era tan duro de cabeza, que ignoraba, que no aprendía, que nada le quedaba, empezó a entender, a comprender, a ver cosas que otros no veían, a entender cosas que otros no entendían. Y las respuestas venían a mi cabeza, era como que algo, un conocimiento interno despertó en mí. Y yo sabía las cosas aún sin haberlas estudiado. Y cuando estudiaba la Biblia, la entendía y la comprendía, ¿sí? Y yo empecé a dar gracias a Dios. Dije, esa oración que hizo Salomón me funcionó a mí también, ¿sí? Y mi vida cambió porque no solo aprendí esto, sino que aprendí un montón de cosas más, ¿sí? Hoy estoy en esto del mundo subliminal y sé que Dios lo ha permitido. Pese a que muchos creyentes, ¿sí? de muchas denominaciones están en contra, pero que tiene que ver simplemente con la ignorancia, ¿ok? No voy a entrar en ese tema. Lo que quiero llegar es que Dios bendijo mi vida por su enorme gracia, misericordia, para que yo pueda abrir mi cabecita y entender aquello que no podía entender, ver aquello que no podía ver en el estudio. Y de repente, a los 12 años hice mi primer estudio bíblico, ¿sí? Que ya venía de uno que quise hacer y me fue mal, pero lo hice de punta a punta y en tiempo récord, ¿sí? En un año llegué a hacer unos 12 estudios bíblicos con las mejores calificaciones, ¿sí? Hoy soy escatólogo, teólogo, enseño teología en general, doctrina en general, ¿sí? Y es algo que amo hacer. No ejerzo porque lamentablemente cuando hablo temas que tienen que ver con el diezmo, con salvación y cosas así, la iglesia no me lo permite, no me permite hablar de esos temas porque a mi forma de ver no les conviene, pero no importa eso. Dentro de todos predican el evangelio, pero hay cosas que no las quieren dejar de hacer y eso me ha puesto mal y me ha alejado. Sin embargo, he conocido a muchos siervos de Dios que enseñan con el corazón y están dispuestos a aprender, seguir aprendiendo. Y yo soy el primero que quiero seguir aprendiendo. No me la sé toda, pero siempre voy aprendiendo más y más y más y más. Entiendo que no sabemos mucho, no sabemos nada prácticamente, ¿sí? De Dios no sabemos nada. Y que lo que he recibido para mí es un montón, pero no es nada. La eternidad, sí, no es nada. Así que no tengo de qué jactarme para nada. Y hice lo que hizo Salomón y vean cómo sigue. Eso estaba en Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, y luego mira, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 2, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riqueza, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para juzgar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Capítulo 1, versículo 12 dice, sabiduría y ciencia te es dada. O sea, Dios le concede sabiduría y ciencia. Pero también aparejado a esto, dice, y también te daré riqueza, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Wow. El versículo 13 dice, y volvió Salomón a Jerusalén del alto que estaba en Gabaón, de ante el tabernáculo del testimonio, y reinó sobre Israel. Así que bueno, miren cómo después de esta oración se gesta todo esto, que Dios le da sabiduría, ciencia, que Dios además lo prospera, ¿sí? Y lo pone a reinar, ahora ya como una preparación. Tremendo.
Básicamente lo que le quiero decir acá, que no es una predicación esto, por favor, no lo predicaría así jamás, ¿sí? Mi intención no es predicar ni nada, esto es para aquellos que creen en Dios, ¿sí? Puede ser católico, cristiano o no, o simplemente alguien que cree en Dios, ¿sí? Que si le pedimos a Dios sabiduría, ciencia, conocimiento, Dios nos lo va a dar. Sin embargo, a mí me faltó algo que sí tuvo Salomón y no tuve yo a la hora de hacer esta oración, y fue el motivo. Mi motivo quizás fue muy precario e inconsciente, el simplemente querer aprender, lo cual está muy bien y no es poca cosa. Sin embargo, lo de Salomón fue para poder gobernar a un pueblo que era difícil, que era duro, ¿sí? Tuvo un propósito su oración. A lo que te quiero invitar es que tú como creyente, delante de Dios, del Creador, cuando ores o cuando le pidas a Dios, hables con Él, ¿sí? Pidas en concreto, pero con un propósito. Con un propósito. A ver, voy a ver si puedo, te voy a buscar un pasaje. A ver, acá tengo la Biblia a mano. Juan 3:16. Juan 3:16. A ver, ahí está. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios dio al mundo, o sea, Dios no va a orar, Dios es Dios, ¿sí? Pero nuestra oración es dar a Dios aquello que tenemos en el corazón, nuestra oración. Y dice que Dios lo dio con un propósito, y ese propósito era que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que dio Dios, lo dio con un propósito, no lo dio por dar, lo dio para que todos tengamos vida eterna, un propósito. Y yo te invito a que tu oración, que es la que vas a dar a Dios como sacrificio, Señor, ahí me doblo de rodilla a Dios y digo: Dios, me pongo en tus manos. Dios, te pido sabiduría, conocimiento, ciencia de todas las cosas. ¿Para qué? Para poder tener una vida delante de ti lo más correcta y honesta posible, una vida agradable a ti, para guiar a mi familia, a mis amigos, a quienes me rodean, a hacer las cosas bien para agradarte a ti. De paso hice la oración, ¿sí? Te invito a que hagas esa oración. Quizás algunos se burlen, no importa, no me interesa. Lo que me interesa es sembrar esto en ti, en que cuando pidas a Dios, pida con un propósito, ¿sí? Que quizás tu oración solamente se basa en tu necesidad. Necesito un auto, necesito una casa, necesito un trabajo, y no llega. Sin embargo, cuando pedimos con un propósito que no solo nos acoge a nosotros, sino que a todos, por lo menos a quienes nos rodean, esta oración tiene una fuerza delante de Dios. Y ya no estamos pidiendo solamente para nuestros placeres o deleites, porque cuando hacemos eso estamos pidiendo mal. Porque Dios entiende que nosotros somos parte de un cuerpo, y cuando pedimos tenemos que pedir conforme con entendimiento de que somos un cuerpo, conforme a entender que somos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo. Y orar los unos por los otros. Y si mi oración solamente se centra en mi ego, esa oración no sirve, no surte efecto. Pero cuando pido con conciencia de cuerpo y oro por quienes me rodean, por mi familia, por mis amigos, incluso aquellos que están más lejos, ¿sí? Esa oración tiene fuerza, esa oración tiene poder, ¿sí? O Dios se manifiesta en esa oración, Dios responde a esa oración. Porque no es que la oración tenga poder, es que Dios obra conforme a esa oración que está bien hecha, bien fundamentada. La Biblia nos enseña a orar.
En este caso te quería presentar este principio, el de Salomón, y también mostrarte acá cómo el sacrificio del Señor tuvo un propósito. Y que a la hora de dar, ¿sí? Sea en oración o sea que des dinero a alguien, sea con un propósito. Que todo tenga un propósito en tu vida. Un propósito que, en el caso de Jesús, Él dio su vida para que todos tengamos vida eterna. Cuando demos algo, los debemos dar con un propósito, para que se extienda las cosas buenas en este mundo que hacen falta, para ayudar al prójimo, para hacer bien a los demás, para que se extienda la predicación de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Eso es bueno. Así que bueno, no es la intención predicar. Quienes lo quieran tomar, lo toman, pero esto a mí me sirvió, me cambió la vida y lo voy a seguir aplicando. Hoy estaba reflexionando en esto, que hace mucho no hago una oración como esta. Ahora la hice en vivo para ustedes y la voy a seguir haciendo. Y voy a perfeccionar esto. Y lo voy a hacer con un buen corazón, ¿sí? Porque, como antes leíamos lo de Salomón, que Salomón no tenía eso en su corazón. No es que simplemente fueron palabras, sino que estaba en su corazón. Dios respondió a eso conforme a lo que estaba en su corazón. Así que a Dios no lo podemos engañar. Trata que lo que pidas esté en tu corazón y trata que sea bueno y conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Familia, los quiero un montón. Espero que esto le haya servido, le haya gustado. A mí en su momento me sirvió y lo voy a seguir aplicando porque sé que esta fórmula, si podemos decir así, funciona, ¿sí? Los quiero mucho. Dios me los bendiga grandemente con abundancia de todo lo bueno. Y no olvides, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Te dejo eso, ¿sí? Abrazo gigante.